mientras la caverna y sus fanáticos parecen que siguen atacando e insinuando cosas sin prueba alguna, y encima hablan de un asunto como si fuera juzgado con el fin de manchar la historia de nuestro club, mientras la caverna oculta la verdadera historia. Cuando lo señalan a ellos, con testimonios reales, lo silencian y no lo mencionan. Es el proteccionismo que ha disfrutado del Madrid, ya que si los medios de comunicación expusieran realmente las cosas que deberían, a otros estarían investigando y no al Barça. Estos se callan cuando se mencionan cosas que sí son evidencias. Esto nada más lo que ha hecho es abrir una caja de Pandora donde solo un club queda abiertamente en el ojo de la tormenta cuando ves los muertos que enterró la prensa y que no anunciaron su funeral al momento de enterrarlos para que queden en el silencio y en el olvido. Pero la historia existe y es momento de desenterrar a los muertos enterrados por la caverna con el fin de proteger a un equipo que si se ha salvado de cualquier investigación es gracias al silencio mediático de estos medios de comunicación bajo su control. Por esto esta es la primera parte de los muertos y el silencio de la Real Federación Española y la Liga. Un comité de árbitros conformado por jugadores, socios y directivos del Real Madrid por más de 7 décadas. Y esto no es suposición, es historia, realidad. Por eso, señor Tebas, yo le pregunto, ¿cuál es el mayor escándalo que mancha realmente la honra del fútbol español? Pues empecemos. Primer presidente del Colegio Nacional de Árbitros, jugador y socio del Real Madrid, Alfonso Bernís. Ya se empieza muy mal, ¿no? La historia del Comité Nacional de Árbitros, ¿no? Siendo jugador desde 1911 y 12 y socio desde 1912 e incluso directivo durante su periodo de gestión en el Colegio Nacional de Árbitros. Si empezamos mal ahora, imagínense al segundo y tercer presidente del Comité de Árbitros, Carlos Dieste Vegas, otro jugador del Real Madrid de la campaña 14 y 15 y directivo merengue, y durante ese periodo también fue presidente del Colegio Nacional de Árbitros, antes del CTA. Y el tercero lo mismo, y encima decían refundar el comité de árbitros cuando seguían bajo el control de socios y exjugadores del Real Madrid. Me río. ¿En verdad eso se llama una refundación? ¿De verdad puedes llamar a esto una refundación? Venga ya, hombre. ¿Cuál es la refundación? Si no cambiaste nada, el Colegio Nacional de Árbitros seguía en manos del Madrid. En verdad es increíble. Ahora pasemos al cuarto presidente del CNA. Otro socio del Real Madrid, Antonio de Carcer. Imagínate que su hermano era en su periodo entrenador del Real Madrid. El sueño de cualquier equipo, tener a tu hermano como jefe del colegio de árbitros y que te escojan la terna. Quizás, ¿no? Y encima, su hermano era vicepresidente de Santiago Bernabéu, otro personaje relacionado al franquismo y a los arbitrajes raros de esa época. Así que recuerden bien el nombre. Ahora pasemos al sexto presidente del CNA, Julián Ruete Muniesa, socio del Real Madrid. Como que ya parece cansino, ¿no? Esto de que todos los jefes de árbitros sean ex socios y directivos del Real Madrid. Y encima también era doble directivo al asociarse al Atlético de Madrid. Con razón. Es que la gente no quiere hablar de estos muertos, porque ya se empieza a desentrelazar cosas. Y eso también te ayuda a entender un poco el periodo de Plaza. Del quinto no hablamos, pero que apenas duró 2 meses, pero también era madridista. Ahora pasemos al séptimo, que resulta que vuelve a ser el primer presidente del CTA, nuevamente vuelve a ser jefe del Comité Nacional de Árbitros. Es increíble realmente ver todo esto. Con razón no querían desenterrar estos muertos, y cuando me refiero a muertos me refiero a estos casos. Ahora imagínense que el octavo es otra reelección, de nuevo de otro madridista, de nuevo Antonio de Carcer. ¿No? Imagínate, 2 madridistas retomando el cargo del Colegio Nacional de Árbitros. Por eso, Tebas, te pregunto, ¿realmente cuál es la mayor mancha del fútbol español a la luz de estas cosas? ¿No ves conflictos de intereses allí? Por favor, sería bueno que respondas. Porque ya que hablas del caso Negreira, sería bueno que hablaras de esto también. Y acaban apenas 30 años. Ahora pasemos al noveno.
Eulogio Labairú, otro jugador, cuando se refunda, el CNA pasa a ser CTA en la era de Franco, otro jugador del Real Madrid. Curiosas refundaciones, ¿no? Encima socio y vicepresidente de la Real Federación Española. Ya vamos más de 40 años de dominio del Real Madrid y posesión del Real Madrid en el Comité Nacional de Árbitros. Ahora hablemos de Manuel Álvarez, un árbitro que duró apenas unos 11 meses. No se le conocen colores conocidos, aunque viendo la tendencia era más que claro hacia qué color tiraba, ya que era la premisa, prácticamente era ley que fueras del Real Madrid. El 11º presidente es otro madridista, ¿no? Que otro socio del Real Madrid, además miembro del comité organizador de las bodas de oro y de la comisión económica del Club Blanco. Luego tenemos a Ramón Echarren, el primer presidente que en teoría se decía que era socio y simpatizante de los Osasuna. Curiosamente duró un año en el cargo. Parece ser que no gustó su disposición a la hora de dirigir arbitrajes en la era de Franco. Esto es lo bueno de la historia, que la historia existe. El 14º presidente del CTA, Luis Saura del Pan, pasó de ser jugador del Real Madrid a retirarse y de inmediato ser jefe del CTA. Y claro, y no había ayudas en el franquismo, ¿verdad? Y Bernabéu no aconsejaba a Franco, ¿no? Y luego fue presidente de la Real Federación Española. Como que así es más fácil, ¿no? Silenciar y que se oculten los abiertos conflictos de intereses, creo yo, ¿no? ¿O a qué conclusión llega usted, estimado lector? El asunto parece también que la FIFA y la UEFA como que tampoco han investigado el asunto. Puede ser mucho por el secretismo y que la caverna se haya dedicado a ocultar estos hechos. Porque si no, ya, ¿cómo hubiera sido la historia? Si es que la FIFA y UEFA investigaban estas cosas. Por esta razón deben entender la importancia de los medios de comunicación en silenciar estas cosas y proteger a ciertos equipos. Eulogio Aranguren apenas dejó de jugar en el Madrid, pasó a ser presidente del CTA, otro socio del Real Madrid. ¿Y alguien investigó al Madrid por ello? Ahora si hablamos del 16º, que es Emilio Álvarez Pérez, bueno, no hay muchos datos, aunque siguiendo la temática de los presidentes, pues está claro que tenía que comulgar con las ideas de la dictadura y por lo tanto quizás apoyar o tirar del lado del equipo con el que comulgaba Franco. El 17º presidente, Nilvario de la Cruz, se le veía rodeado de madridistas como Muñoz Luzareta, lo cual indica claramente la influencia del palco del Madrid en estas situaciones. Ahora si hablamos del 18º, tenemos presidente del CTA, que es Manuel Asensi Martín, del Colegio Valenciano. No se tienen todos los datos, pero era evidente que a pesar de las presiones del franquismo, al Madrid le costaba dominar España. No así su Copa de Europa orquestada por Bernabéu y Franco. Lo cual indica claramente de que durante ese periodo el Athletic de Bilbao y el Barcelona dominaban en España. Pero aquí viene lo bueno, ¿eh? Lo más desfachatado y el periodo donde podía verse a plenitud lo que para la época, según prensa y clubes, se llamó la corrupción de plaza. La caverna es la única prensa que lo llama un gran presidente del CTA. Ahí llegaron los informes de árbitros, de presiones, de regalos a árbitros, no de sangucheras, sino de relojes de oro, como en el caso de Rigo. La denuncia de Orrantia, ¿no?, con respecto a las llamadas de plaza, cuando se trataba de arbitrar partidos del Madrid, y otras cosas. Pasamos al 19º presidente, José Plaza, denunciado por muchos árbitros, tal como en el caso Camacho. Y creo que a Tebas se le olvidó hablar del escándalo Guruceta, donde le cobran en un clásico un penal en contra al Barça 2 metros fuera de área, que se considera el mayor escándalo del fútbol español. Era tan obvio que se arbitraba para el Madrid que Plaza tuvo que dimitir, porque era injustificable los arbitrajes. Ya se veían de atrás, pero ese fue la gota que derramó el vaso y obligó a Plaza a dimitir. Se hablaba que en el franquismo había
arbitrajes muy irregulares. En este, como pueden ver, es el mayor escándalo porque se pudo televisar o transmitir. Y miren ahí, por ejemplo, ¿ven? Desde más de 2 metros, el árbitro se inventó un penal para perjudicar al Barça y favorecer como siempre al Real Madrid. Eso te demuestra claramente lo irregulares que eran los arbitrajes en aquel tiempo y sobre todo porque se inclinaban siempre para el equipo blanco. Durante el periodo de Plaza, él podía y tenía el poder para nombrar a dedo a los árbitros. No extraña que cuando dimitió tenía un odio sobre el Barça y había jurado que mientras él fuera presidente del CTA y pudiera elegir a dedo, no ganaría el Barça ni una sola liga, cosa que cumplió. Porque cuando salió él, hubo un relativo tranquilo arbitraje donde ganaban equipos como la Real Sociedad, el Athletic de nuevo y el Barça. Pero nuevamente volvemos, ¿no? Al segundo periodo de Plaza, ahí donde Plaza cumplió su palabra. Ahí fue donde él decidió que el Barça no ganara absolutamente ninguna liga. Así fue que durante de 13 ligas en el periodo de Plaza, que podía elegir a dedo, 11 se llevó el Real Madrid y solamente 12 el Athletic. El Barça se llevó 0. Por esa razón es que durante el periodo de transición entre 1970 a 1975, como que la caverna se daba cuenta de que los árbitros se estaban empezando a arbitrar de manera normal y el Madrid no conseguía nada. El régimen no podía quedarse así y volvieron a reinstalar a José Plaza. Es allí donde, como les dije, 13 ligas, 11 para el Real Madrid, 2 para el Athletic, 0 para el Barça. Donde cuando se trataba de árbitros que intentaban no favorecer a Madrid, lógicamente hablamos de que Plaza se encargaba de borrarlos, junto con la caverna, en campañas difamatorias, que incluso arruinaron carreras de buenos árbitros, y que con posteridad un juicio demostró que eran difamaciones, pero el daño estaba hecho. Curiosamente, durante 5 años, ante las constantes irregularidades arbitrales de Plaza, es que se decide que Plaza ya no decida a dedo a los árbitros, sino que sea un comité. Y cuando el comité funciona durante 5 años, oh sorpresa, ¿saben cuántos títulos de liga ganó el Real Madrid? En esos 5 años en que Plaza no podía elegir árbitros, 0. Así es. El Madrid no olió ninguna liga, pero sí los equipos vascos y el Barça. Lo cual mostraba con claridad que todas las instituciones arbitrales olían a Real Madrid, según las acusaciones de muchos equipos y los relatos de la época. Y estaba claro que sí. Y si un árbitro no comulgaba con el apoyo del equipo blanco cuando te hacían la llamadita, Plaza te hacía la llamadita, cuando te asignaba el partido del Madrid, pues simplemente no arbitrabas y no te ponían más. E incluso la caverna ponía su parte y algún esbirro también de esos agentes corruptos en el CTA hacía que te difamaran, como pasó con el caso de Camacho, que se le acusó de muchas cosas, curiosamente relacionando al Barça, ¿no? Pero al final te dabas cuenta de que esto era una calumnia y la caverna hacía su papel, ¿no?, en acusar, en difamar. Al final Camacho salió absuelto, pero ya el daño ya estaba hecho y ni una sola disculpa,
¿Les recuerda estas campanitas lo que está pasando hoy en día con el Barça? Así es la misma metodología, no es nada nuevo. Ahora veamos el caso de otro árbitro, como es José Luis Orrantia. Todos conocidos que cuando ha habido que aconsejar a los árbitros, cuando intervienen en partidos del Real Madrid, ya se ha ocupado de aconsejarles. Eso es muy duro, ¿no? No, eso es verdad porque ha ocurrido conmigo. A mí el señor Plaza, en alguna ocasión, más de una, pues cuando le arbitraba al Madrid, pues me ha llamado a mi domicilio, a mí esto, para decirme: hombre, pues tenemos confianza contigo, te hemos dado este partido. No me ha dicho, oye, vete a favor del Real Madrid, jamás. No es tonto el señor Plaza, pero con eso, pues, al buen entendedor. Las palabras que acabáis de escuchar son del ex árbitro José Luis Orrantia. Sobre un partido el del vídeo, Madrid, si queréis verlo, lo podéis ver en mi perfil de Twitter. He decidido fijarlo ahí, claro, para no por una simple y sencilla razón, al igual que hago este vídeo, por también una simple y sencilla razón, que es el destacar, y creo que es momento de hacerlo, destacar que estamos en ni era necesario que el mismo Madrid se molestara. Si ya tenía al CTA de su lado para hacerlo, por medio de Plaza. Y si seguimos mencionando, ¿no?, los distintos presidentes, vamos a seguir desenterrando de que todo es Madrid. El CTA es Madrid. Por esa razón, como dijo Napoleón, una conspiración material se acaba en el momento en que se detiene la mano que porta el puñal, mientras que una conspiración moral no tiene fin. Contra el Barça van a seguir conspirando siempre, pero las evidencias, la historia, demuestra claramente que el Real Madrid, directa o indirectamente, han tenido el control del estamento arbitral, como también de otras instituciones, desde muchas, pero muchas décadas atrás. Y parece ser que el panorama no ha cambiado. Parece ser que todo sigue igual. Y curiosamente también se ve el silencio y la pasividad, tanto de la Liga como de la Real Federación Española, cuando se trata de acusaciones contra el Real Madrid. Como que no hay activismo ni dinamismo para trabajar. Pero si se trata de acusar al Barça, todos están al unísono, hasta para presentarse en acusaciones personales y azuzar a la UEFA contra el Barça. ¿Les extraña? Contra todo y contra todos. Esto es de la primera parte de todo esto. Ayúdenme a compartir para una segunda parte, barcelonistas. Però sobre José Plaza Pedraz, president del Comitè Nacional d'Àrbitres a finals del franquisme i principis de la transició, potser sí. Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber, concretamente en la época que José Plaza, que está claro que la inclinación era absolutamente merengue. Era el president del Col·legi Espanyol d'Àrbits, era un madridista pur. Algunes declaracions de col·legiats sobre Plaza no deixaven gaire marge d'error. Mientras Plaza sea presidente, el Barcelona no volverá a ser campeón. La prueba es que en 12 o 14 años ha sido una vez el Barcelona. Pero en fin, yo tengo mis razones y las tengo yo que hacer. Lo dije, y aunque ha sido una vez en 12 años, campeón de Barcelona ha sido manteniendo. Yo tengo mi opinión y allá cada uno. L'àrbitre del Col·legi Castellà, Antonio Camacho, va corroborar el 1976 el que feia molts anys que se sospitava. L'estament arbitral era manifestament